El día de ayer, anoche, y aquí yo le voy a, en unos minutos le voy a responder a Maduro, porque yo creo que las cosas no hay que dejarlas nunca que corran, sino cuando se utiliza en cadena lo mencionan a uno y siempre tratando de sembrar intrigas, eso hay que salirle al paso inmediatamente para que, pues una mentira, siempre es la intención del régimen, repetir una mentira una y otra vez para que las personas la terminen tomando como una verdad, pero seguirá siendo una mentira. En la noche de ayer, como es en todos los países, usted se mete en Google y usted coloca coronavirus, COVID-19, y le aparece un reporte de todos los países, cuántos casos han tenido, cuántas personas han sido contagiadas, cuántas personas han fallecido, cuántas personas se han recuperado. Yo creo que el único país ayer en el planeta y otros regímenes, se parecen en sus gobiernos, pero en el caso nuestro, que es el que nos atañe, el que nos preocupa, el que vivimos en carne propia, porque este régimen, para excusarse de su incapacidad, vaya apela a cuántos casos hay en otros países. Fíjense que siempre hablan de Brasil, de Colombia, de Ecuador, de Perú. Sí, nosotros estamos pendientes de lo que pasa allá, pero es aquí donde estamos. Y los muertos son aquí, y los enfermos son aquí, y el sistema hospitalario colapsado, la destrucción de nuestro sistema de salud es aquí. Eso es como aquello cuando usted lo raspaban en un examen y usted le iba a su mamá y le decía a su madre, le decía, no, bueno, yo saqué 0,6, pero rasparon a la mitad del salón. Bueno, ¿y a mí qué me importa la mitad del salón? Si el hijo eres tú, si mi hijo eres tú. Bueno, aquí quieren aplicar exactamente la misma. Su incapacidad, su gran incompetencia en el ejercicio del gobierno, esconderse detrás de lo que están pasando otros países. Bueno, volviendo al tema venezolano, ayer por Twitter, creo que no hay ningún país que por Twitter lance algo tan delicado, la pandemia, casos contagiados, cuántas personas están siendo atendidas, cuántas personas han fallecido. Ahora en Venezuela mueren todos los días personas por coronavirus. Todos estos últimos días han fallecido hermanos venezolanos por COVID. Bueno, casi a las 12 de la noche, ya era la medianoche, porque uno está pendiente de ver cuántas cifras reportan quienes tienen el control interno del país, quienes tienen el poder. Casi a las 12 de la noche lanzan por Twitter y dicen que hubo un poco más de 500 casos. Siguen con la perolata, que si casos comunitarios, casos importados, siguen en eso. Bueno, esa es su manera todavía de tratar de, no sé, de confundir a la gente, de hacernos creer que es que el virus viene de Colombia, y otros dirán que viene de China, y así. El COVID está en Venezuela, y hay que hacerle frente en Venezuela, y hay que atender a la gente en Venezuela, y hay que apoyar al pueblo en Venezuela. Bueno, se lanzaron por Twitter más de 500 casos. Esos que ayer lanzaron por Twitter, y toda esta reflexión yo la hago porque creo que el gran tema hoy en Venezuela tiene que ser la pandemia, tiene que ser salvar la vida de los venezolanos. En un país como el nuestro, que está completamente sumido en la pobreza, es distinto hacerle frente cuando usted tiene todas las medicinas y un sistema hospitalario que funciona aquí en Venezuela. Ahí está El Salvador Allende, en Chuao. ¿Cuántos años ya lleva cerrado ese centro que por cadenas de radio y televisión, en cadenas, cuántas veces en cadenas de radio y televisión no inauguraron ese centro en Chuao? Aquí en Caracas.
Ahí está cerrado con un candado, cerrado, no se atiende a nadie. Bueno, estos mismos, y toda esta reflexión va porque, insisto, la prioridad es esta, pero además hay que ser serios o exigir, no cansarnos de exigir de que las cosas se asuman con seriedad. Nosotros no nos podemos cansar ni tirar la toalla de insistir que las cosas tienen que funcionar bien. No tenemos que acostumbrarnos a vivir mal. Eso es lo que quieren ellos. Eso no es lo que queremos nosotros. Entonces, estos mismos que salen por la televisión, que Maduro ayer se las quiere tirar de chistosito, que Maduro, por cierto, que habla de cuarentena. Maduro tiene 7 años en cuarentena. Tú tienes, compadre, yo entiendo que para ti pedirle a la gente que se quede en su casa es muy fácil, porque tú tienes 7 años en cuarentena. 7 años metido en un palacio, 7 años metido en una oficina, o más tiempo. Muy fácil salir por televisión, hablar pistoladas. Bueno, ese mismo que se la quería dar de chistosito y todo lo demás ayer, ese mismo en el mes de marzo dijo en la propia cadena de radio y televisión que ya se había roto la curva, que ya el pico ya venía, que ya lo habían resuelto el caso de la pandemia, que Venezuela la tenían controlada. Habían 18 casos, pero no se preocupe que ya lo tenemos controlado. Ese mismo no salió ayer, porque él podía decirlo ayer, porque él sabía cuántos casos habían ayer. No le da la cara a la gente a decirle que hubo pues más de 500 casos. Y no son más de 500 casos. Usted tiene que agarrar, es imposible. Yo no estoy aquí, voy a caer en un debate si es que maquillan las cifras o esconden las cifras o aquello. Es imposible que teniendo las pruebas PCR centralizadas en Caracas, según tienen otras en el Zulia y otras en el Táchira, pero las pruebas están centralizadas en Caracas, es imposible al ritmo de pruebas que llevan la PCR, que no es la prueba rápida, que es la que le determina a usted si efectivamente está contagiado con el COVID-19. Es imposible que el régimen del señor Maduro tenga conocimiento de cuántos casos hay en el país. Y si tomamos esa cifra y el régimen lo sabe, usted tiene que multiplicar esa cifra por 4, por 5, incluso algunos dicen que se tiene que multiplicar por 8. Es decir, que si el propio régimen reconoce que hay 500 a 600 casos diarios, estamos hablando de cerca de más de 4.000 casos todos los días. Ahorita, 30 de julio. Y si usted ve la curva, esto va para arriba, subiendo. No es verdad que la han aplanado. Eso era lo que nos decían hace 8 semanas atrás. Aquí no han aplanado nada, aquí no han resuelto la pandemia. Entonces queda totalmente fuera de lugar. Y para entrar en el tema político, señor Maduro, porque a usted hay que hablarle por aquí, porque yo no tengo acceso a la televisión, si no le respondería en la televisión o en la radio, sino por aquí, por esta ventana, y el que quiera replicar lo que lo replique. Es el colmo, no solamente salir en la televisión haciendo malos chistecitos y tal y lo otro, de una desconexión absoluta con el país que está en la calle. Usted sabe, Maduro, cuánto cuesta 1 kilo de arroz, 1 kilo de carne, 1 kilo de pollo. Usted sabe cuánto cuesta 1 kilo de café. Usted se acuerda cuánto es el salario mínimo de un trabajador venezolano. Usted se acuerda o sabe, o pídale a alguien allí, a Escalona, a alguien de los que está ahí, pídale a la señora Cilia, pídale que le recuerde cuánto es lo que cobra un pensionado en nuestro país.
¿Usted se acuerda que usted se negó a pagarle el cesta-ticket, el ticket de alimentación a los pensionados, aprobado por la Asamblea Nacional? ¿Usted se acuerda de eso? Usted lo tiene en la mente. Usted sabe que en nuestro país, de acuerdo a la FAO, de acuerdo al último informe de la FAO sobre el estado de la seguridad alimentaria y nutrición en el mundo, en América del Sur, el aumento en la desnutrición observada en los últimos años, impulsado principalmente por la situación en Venezuela, donde la prevalecencia de desnutrición aumentó de 2,5 a 31,4 entre 2017 y 2019. Aquí le puedo ver, vaya, revísese. Usted sabe que en el año 2017 éramos 6,8 millones de venezolanos. El incremento, aquí dice, en 3 años que sufren por la falta de alimentos. En el año 2017 éramos 6,8 millones de venezolanos y hoy, el año 2019, la situación hoy debe ser peor, somos más de 9,1 millones de venezolanos con problemas de alimentación. O sea, gente que pasa hambre. ¿Usted le ha caído eso en la locha? ¿Le ha caído en la cabeza? No, usted está en cuarentena y le parece un chiste. Y le dice a la gente cuarentena radical y quédese en su casa. Aquí en Venezuela nadie está cumpliendo la cuarentena radical. Eso es mentira. Porque el venezolano tiene que decidir, o come o se contagia con el virus. ¿Y qué va a hacer la gente? Lógicamente, la gente piensa que no le va a dar el virus. Y la gente sabe que, lógicamente, que si no come se muere. Entonces sale a arriesgarse, a arriesgar la vida. ¿Usted le entró eso en la cabeza?